En 2015, la reforma electoral estalla. En ese año, experimentamos por primera vez la aplicación de las nuevas facultades del INE. El 7 de enero, con casi un mes de retraso, el INE informaba a la opinión pública que daría más tiempo a la empresa Sitel para la entrega del sistema de contabilidad en línea, una de las herramientas fundamentales de la nueva fiscalización. No es solo con boletines de prensa como se debe discutir la grave crisis que está pasando el instituto en el tema de fiscalización. El instituto se está acercando a un punto difícil que pudiera tener elementos para hacer nugatorio el mandato constitucional y legal de fiscalizar las campañas. Y me parece que solo remitirlo a un boletín de prensa es querer reducir el tema a un tema estrictamente administrativo, cuando el tema de la fiscalización, me parece, es de la mayor importancia para el proceso electoral 2014-2015. Este Consejo General ha ido tomando una serie de decisiones que se han ido ganando la desconfianza. En muy poco tiempo el INE se ha vuelto inconfiable. Ya iniciadas las precampañas, la fiscalización, principal razón de la reforma electoral, estaba en riesgo. El conflicto terminó por estallar el 18 de febrero, cuando la propuesta de Marco Antonio Baños, señalado como uno de los principales operadores del PRI dentro del Consejo General, pospuso la discusión sobre un proyecto de acuerdo que pretendía detener el uso de los programas sociales a favor de partidos y candidatos. Solicitaría la aplicación del reglamento para que este tema se posponga, se difiera para una sesión posterior en términos del reglamento de sesiones de este Consejo. Antes de un año, este Consejo General del INE logró que la oposición se levantara de la mesa. Logró la primera mayoría en su contra. Esta táctica dilatoria de un bloque de consejeros lo único que abona es a la inequidad de las contiendas electorales. Nos retiramos de la sesión, señor presidente. Primero fueron los partidos. Hoy es la gran mayoría del país. El nombramiento de consejeros de los organismos públicos locales electorales, las irregularidades del Partido Verde, el reglamento de radio y televisión, el uso de programas sociales, en síntesis, el control por parte del PRI del Consejo General era la razón esencial de la protesta. 2 semanas después, los partidos regresaron a la mesa del Consejo gracias a un conjunto de diálogos y acuerdos, pero la tranquilidad duró poco. En medio de todo esto, el Partido Verde, como fachada del PRI en el intento de controlar la Cámara de Diputados, intentaba todas las violaciones posibles a la Constitución y a la ley electoral. Más de 150,000 ciudadanos solicitaron quitarle el registro al Verde. Buena parte de las violaciones del Verde quedarían impunes. Un grupo de consejeros controlados por el PRI, afines a Televisa y magistrados del tribunal del mismo corte garantizaron la permanencia del Verde en el sistema de partidos. El mensaje era claro: violar la ley y la Constitución es rentable. El proyecto, que el PRI mediante su aliado el Verde controlase la Cámara de Diputados, tuvo éxito. Ahora bien, ¿en qué consisten las reiteradas faltas del Partido Verde? Un común denominador que puede identificarse con precisión es la intención de posicionarse de forma ilegítima en la opinión pública a través de los llamados informes de legisladores, de los cineminutos, de adelantar actos de campaña, de contrataciones de decenas de miles de anuncios en la vía pública, de entregar materiales prohibidos, etc. Es decir, el Partido Verde realizó acciones flagrantes contra la equidad en la contienda electoral. De ahí que desaparecer o cancelar la existencia de un partido es o debe ser una decisión extrema, extraordinaria, última. Pero el fracaso de la reforma y de la fiscalización estaba por venir. Esto había declarado Lorenzo Córdoba en el marco de la cancelación del contrato del sistema de contabilidad en línea. La Unidad de Fiscalización y el Consejo General incumplieron los plazos legalmente establecidos para la revisión de los informes de campaña. El 7 de agosto de 2015, el Tribunal Electoral revocó los 16 dictámenes de las elecciones locales y el de la elección federal, y solicitó resolver todas las quejas que el INE tenía pendientes en materia de fiscalización. Que la autoridad responsable no dio cumplimiento cabal al procedimiento de fiscalización. En virtud de que el instituto incumplió con los plazos previstos en la ley y con los plazos previstos en su reglamento,
y no se tenían concluidos todos los procesos de fiscalización. El resultado es que las causales de nulidad previstas en la Constitución por el rebase de gastos de campaña simplemente no pudieron ser aplicadas. La fiscalización fracasaba y con ello la reforma. La Constitución quedaba como papel mojado. ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cuáles las responsabilidades? Hasta hoy, ninguna.